Que se ponga de pie y que abra su Biblia. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que vaya a un libro que está ahí en su Biblia, un poco olvidado tal vez. A veces un libro que es recordado de una forma vaga, más como una historia para niños que como la realidad de lo que es el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Libro de Jonás, capítulo 1, vamos a leer 3 versos. Cuando hablamos de Jonás, inmediatamente nuestra mente dice, la ballena, el pez grande, ¿verdad? Amén. Y así es. El libro de Jonás tiene algo que ver con una ballena, pero tiene más que eso todavía. Si hay personas que no lo han encontrado, por favor ayuden a buscarlos ahí. Está entre Génesis y Apocalipsis. Te lo va a encontrar ahí. Libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a leer, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Voy a leer otra versión. Dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, disponte a ir a la gran ciudad de Nínive y proclama un castigo contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, queriendo eludir el mandato del Señor, decidió huir a Tarsis. Así que bajó hasta Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó en el rumbo a Tarsis, para alejarse del Señor. Voy a invitarlo a que cierre sus ojos, que levante sus manos al cielo y oremos juntos en esta tarde tan bella, tan hermosa. Padre, gracias por este día, un día tan lindo, Señor, que vemos tu mano en la creación, Señor, vemos tu poder en nuestra vida, oh Dios. Padre, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias, Padre amado, por las familias que nos has dado, oh Dios, gracias por la iglesia, Señor, que es nuestra familia espiritual, oh Dios. Padre, bendecimos tu nombre en esta tarde, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, oh Dios, tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Venimos con corazones humildes, venimos con corazones sedientos, Padre, queremos que nos hables, que nos ministres, oh Dios. Padre, si es necesario que nos confrontes, oh Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, oh Dios, y entrar, Señor, en tu presencia, oh Padre, de la manera que tú quieres que vivamos. Gracias, oh Dios, por tu amor para nuestras vidas. Gracias, oh Padre, por haber dado a tu Hijo por nosotros, oh Dios. Gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, háblanos, Señor. Señor, dependemos de ti, Señor. Somos 100% dependientes de ti. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, oh Dios. Y hoy te pedimos que tú nos ministres, Señor, a cada uno conforme a la necesidad, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de que usted se siente, dígale a una persona que está a su lado, no te alejes del Señor. Tome asiento. Vamos a estar hablando un poquito acerca de Jonás, de su historia, de su vida.
¿cómo Jonás influye en nuestra vida hoy? La palabra del Señor es viva, es eficaz. La palabra del Señor es relevante hoy como lo fue ayer y lo será mañana. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, siempre debemos de abrir nuestro corazón y saber de que hay lecciones vivas ahí que se aplican a nuestra vida. No leer el Antiguo Testamento simple y sencillamente como una historia, como muchas personas creen que Jonás es. Muchas personas creen que Jonás es una historia, que no fue un hombre real, que fue simple y sencillamente una historia que Dios puso ahí en la Biblia. Pero la realidad es que Jonás fue un hombre real. Y vamos a ir a una referencia nada más para poner esto en claro. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, donde aparece Jonás. El mismo Jonás que se lo tragó la ballena, aparece en el segundo libro de Reyes. Se estima que Jonás vivió más o menos unos 760 años antes de Jesucristo. Más o menos. Segunda de Reyes 14, verso 25, ¿lo tienen? Está hablando de Jeroboam, uno de los reyes de Israel, y habla de la participación de Jonás en la vida de este rey como profeta. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo, ¿quién? ¿Hijo de quién? Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Este es el mismo Jonás que aparece en el relato del libro que lleva su nombre. Y es su mismo padre, Amitai. Lo cual nos dice a nosotros que Jonás no es simple y sencillamente una historia que fue puesta en la Biblia. Jonás fue un hombre real y el episodio de su vida fue real. No es simple y sencillamente una figura literaria, no es simple y sencillamente algo que Dios utilizó para ilustrar ciertas cosas, sino que hubo un hombre que se llamaba Jonás, su papá era Amitai, que un día Dios le habló y que él no le quiso hacer caso, y que un día ese hombre estuvo por 3 días en el vientre de un pez. No sabemos qué tipo de pez es. Algunas personas han dicho que es una ballena. Es posible, ¿verdad? Para que se trague a un hombre de tamaño regular tiene que ser un pez muy grande. En realidad el pez no importa. La realidad es que Jonás es un personaje bíblico real. No es solamente una historia. Ahora hay grandes verdades en este libro que vamos a estar estudiando nosotros como iglesia. Y Dios nos va a comunicar algunas cosas. Lo primero que yo quiero hablar en esta noche acerca de Jonás, que dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás. Vea qué tremendo. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir la palabra de Dios? Amén. Creo que todo ser humano, especialmente los cristianos, vivimos en un sistema donde queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es necesario escuchar la voz de Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios que es personal, es un Dios que tiene relación con nosotros y que Él habla. Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea que Él habla con nosotros. Ahora, no siempre escuchar la palabra de Dios nos produce alegría. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces la palabra de Dios viene para confrontarnos y nos sacude, mueve nuestras entrañas. A veces la palabra de Dios viene para animarnos y esto produce gran alegría. Pero es vital para nuestra vida el aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios.
sea a través de la voz del Espíritu Santo hablando directamente a nuestro corazón o a nuestro espíritu, o sea hablando a través de la palabra, la Biblia, sea hablando tal vez a través de la naturaleza, sea hablando tal vez a través de algún hermano que Dios lo utilice para decirnos algo. Lo importante es que nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, más importante que aprender a escuchar la palabra de Dios es cómo vamos a reaccionar a esa palabra. Vea, esto es muchísimo más importante. Porque si bien es cierto, es lindo escuchar la voz de Dios, la voz de Dios trae un peso de responsabilidad sobre nuestra vida. El ser conocedores de la voluntad de Dios trae sobre nuestras vidas responsabilidad. Y de la manera que tú reacciones a esto que Dios te está dando, es lo que va a abrir en tu vida la gracia y el favor de Dios. Yo he titulado hoy este mensaje en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Ahora quiero hablar un poquito de acerca de lo que es el título, porque cuando yo hablo de vivir en la presencia de Dios, muchos de nosotros tenemos la idea que vivir en la presencia de Dios es algo místico, es una burbuja. Es un sentimiento que vas por las nubes y estás con los angelitos y todo eso. Cuando yo hablo de vivir en la presencia de Dios, no estoy hablando de ese sentimiento. Cuando vamos a hablar de vivir en la presencia de Dios, tampoco estamos hablando de vivir bajo la unción, que nos caemos y tenemos visiones y tenemos cosas. Cuando vamos a hablar de vivir en la presencia de Dios, yo quiero que usted tenga la idea de vivir una vida donde Dios está contigo 24/7, donde tú te mueves en un nivel de seguridad en tu vida, porque sabes de que tú estás haciendo lo que Dios quiere y que Dios está contigo. Estés en un momento difícil en tu vida, tú sabes, la presencia de Dios está conmigo. O estés en un momento lindo en tu vida donde todo es color de rosa, donde todo está bien, tú sabes que Dios está contigo. Cuando yo hablo de la presencia de Dios, no estoy hablando acerca de un sentimiento, no estoy hablando acerca de una emoción producida por nada, sino que estoy hablando de la convicción en el corazón del ser humano que sabe que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin importar lo que esté pasando, Dios está conmigo y yo vivo en su presencia. Porque a veces creemos, o nos han mal acostumbrados, mal enseñados, que estar en la presencia de Dios es tener un buen sentimiento. Y vivimos más en un sistema emocional que en una realidad de convicción. Y para que usted y yo podamos vivir una vida eficaz y una vida de triunfos en referente a Dios, tú tienes que entender esto. Tu vida y mi vida no se basa en cómo yo me sienta. Tu vida y mi vida se basa en que Dios es real, Dios es Dios del universo, Dios está en control de tu vida. Si tú le has recibido, tú eres su hijo y Él es tu padre. Él vela por ti, Él nunca se duerme, Él tiene buenos planes para tu vida. Y no importa cómo tú y yo nos sintamos, Dios sigue siendo Dios. No importa cómo está el mundo, Dios sigue siendo Dios. Y no hay nada más lindo como cristianos de tener nosotros la convicción de que Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Estoy enfermo, pero Dios está conmigo. Estoy sano, Dios sigue conmigo. No tengo dinero en la bolsa, pero Dios está conmigo. Tengo la billetera llena y el banco está lleno, pero Dios está conmigo. Mi familia no está muy bien, pero Dios está conmigo. Mi familia está excelente, pero Dios está conmigo. Sé que Dios está conmigo. Sé que camino bajo su presencia. Y de esto es lo que voy a hablar hoy. Cómo nosotros
¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que movernos? Entender que hay ciertas cosas que nos garantizan a nosotros, escúchame bien, nos garantizan a nosotros la cobertura de Dios en nuestra vida. Hay cosas que yo puedo hacer que habilitan, que le abren puertas a Dios para que Dios trabaje a mi favor. Y esto es lo que yo quiero hablar hoy. Como les digo, no quiero hablar de vivir de una emoción de en su presencia. A veces decimos, tenemos conceptos muy erróneos. Por ejemplo, hermano, métase a la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios todos los días, 24/7, porque el Dios de los cielos está contigo. Jesús dijo, yo no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siempre estaré ahí, siempre estaré contigo. Tú y yo tenemos que vivir con la convicción, tenemos que vivir con la visión clara de que nosotros caminamos, permanecemos en la presencia de Dios. Permanecemos en la presencia de Dios. A veces llegamos a la iglesia y nos dicen, te metas en la presencia de Dios. No, tú estás en la presencia de Dios. La expresión debería ser, dale reverencia a Dios como Él merece que tú le honres y lo reverencies y lo alabes y le adores. Porque estamos en su presencia, vivimos en su presencia. Hace 3-4 domingos yo hablaba, Jesús abrió los cielos por nosotros. Jesús rompió el velo que había en el templo, lo que se significaba que el hombre común no podía entrar en la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es, el velo se rompe, porque el velo lo que está diciendo es, de hoy en adelante, el que cree en mí no solamente será una persona más, sino que será hijo de Dios y estará ante su presencia por los siglos de los siglos. Cuando Jesús abre, rompe todo, nos pone a nosotros, nos posiciona delante de su presencia. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender y tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. Cuando tú estás en tu trabajo, tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú estás en tu casa, tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú andas haciendo las compras, tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la plaza de deporte, tú estás en la presencia de Dios. Cuando estás regañando a tu hijo o a tu hija, tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú estás en el baño, tú sigues en la presencia de Dios. Todo lugar que nos movamos, estamos bajo la presencia de Dios. Ahora, ese es un bello lugar para estar. Pero hay acciones en nuestras vidas que pueden causar salir de esa presencia. Hay acciones en nuestra vida que pueden causar que perdamos eso. Jonás era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Él era un profeta y dice la Biblia que vino a él palabra de Dios. Vino a él palabra de Jehová. La primera pregunta que te voy a hacer es esto: ¿cómo reaccionas tú cuando llega la palabra de Dios a tu vida? ¿Cuál es tu reacción a la palabra de Dios? Sin importar quién te la dé. De nuevo, estoy hablando de la palabra de Dios. Y si lo quiere limitar un poquito, para que usted sienta mejor, ¿cuál es tu reacción hacia la Biblia? Cuando Dios te habla a través de ella. Vamos a reducir el margen de error. Cuando la Biblia te habla y habla a tu corazón, ¿cuál es tu reacción hacia esa palabra? Cuando vienes a la iglesia y alguien te predica y tú sabes que lo que el predicador está predicando es tuyo, te está hablando a ti, tú no sabes cómo él lo sabe, si alguien le habrá dicho algo, no le habrán dicho, pero si Dios te está hablando, ¿cuál es tu reacción? Vea que Jonás, aunque era un profeta, no reaccionó bien. Esto es muy importante. Aunque tú seas cristiano, no quiere decir que tú reaccionas bien a la palabra de Dios cada momento. Dice la Biblia que Jonás escuchó cuando Jehová le dijo: vas a ir a Nínive y les vas a predicar y vete para aquel lado. Nínive estaba hacia el sur y Jonás hacia el norte, y Jonás dijo: yo voy a ir hacia el sur.
La reacción de Jonás fue completamente contraria a lo que Dios le había hablado. Así entre usted y yo hoy, ¿ha reaccionado alguna vez contrariamente a lo que Dios te habla? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y te dijo que hicieras algo? Y tú, en vez de darle para Nínive, te fuiste para Tarsis. Me llama la atención de sobremanera que al final del verso 3 dice que Jonás, dice, entró en una nave, dice, para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Vea qué tremendo. En la otra versión dice para alejarse del Señor. Wow. ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Qué importante es entender que tu reacción a la palabra de Dios puede causar que tú permanezcas en la presencia de Dios o que te vayas. Una cosa debemos de entender, cristianos, es esto. Cuando las personas no están bien, a veces dicen, es que Dios se alejó de mí. Dios nunca se aleja de ti, nunca. Dile al que está a su lado, Dios nunca se va a alejar de ti. ¿Sabes por qué Dios nunca se va a alejar de ti? Porque el trono de Dios es inconmovible. Dios está fijo. Si este fuera el trono de Dios, cuando nosotros somos obedientes, cuando reaccionamos bien hacia Dios, nos acercamos a Dios. Pero cada vez que Dios nos habla y nosotros hacemos caso omiso o reaccionamos contrario a la palabra de Dios, esto es lo que va pasando. Vamos a Nínive, no, yo voy para Tarsis. Dios mantiene en su trono. Tú eres el que vas para otro lado. Tú eres el que está saliendo. Por eso hoy yo le pregunto a usted, ¿cómo está tu reacción hacia la palabra de Dios? ¿Eres tú de los que reacciona positivamente hacia Dios? Y cada día estás más cerca de Dios. Porque aquí hay gente que yo sé que están disfrutando de una vida que cada día se sienten más cerca de Dios. Amén. Es más, no se sienten, están más cerca de Dios porque están aprendiendo a obedecer. Pero desafortunadamente también sé que hay otro grupo de gente que cada día, aunque vienen a todos los cultos, aunque vienen a todos los servicios, aunque escuchan las mismas predicaciones que todos los demás escuchan, cada día están más lejos de Dios. Y hoy te voy a dar la clave. La clave es que aunque tú estás escuchando lo mismo, no estás reaccionando de la misma manera. Jonás, dice muy claramente, Jehová le habló porque él era un profeta, pero él dice, no me gusta Nínive. No me gusta y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. ¿Está bien? De nuevo, ¿qué es lo último que Dios te ha dicho y que tú estás haciendo caso omiso a ello? ¿Qué es lo último que Dios te ha estado hablando a través de las circunstancias de la vida, a través de la palabra, o te ha estado hablando en las noches cuando no puedes dormir y ese pensamiento en tu mente te sigue dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta? Y tú sabes, porque sabes que Dios te dijo que hicieras algo, que Dios te dijo que te alejaras de algo, que Dios te dijo que no tocaras algo, que Dios te dijo que por favor, que por el amor a Él, que le dieras la espalda a esa gente. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Y qué es lo que tú no estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás ignorando? ¿Qué te está haciendo que cada día vayas más lejos de la presencia de Dios? ¿Qué es? Satanás vino para robar, matar y destruir. Satanás es un mentiroso. Y aunque Satanás te está diciendo, tú estás bien, tú sabes dentro de ti que cada día estás más lejos de Dios.
La única razón es porque estás actuando, reaccionando mal a su palabra. La manera en que tú y yo reaccionamos a la palabra de Dios garantiza que tú permanezcas bajo Dios. De nuevo, Dios no se mueve. Dios no se mueve. Pero nosotros sí podemos causar movernos. En Isaías 66:5, si quiere apúntelo y yo lo leo, dice: oíd palabras de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Esta es la manera que a Dios le gusta que reaccionemos a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y aquí interesante, le voy a decir algo, le voy a dar dos actitudes que tenemos que tener hacia la palabra de Dios en nuestra vida que nos garantizan mantenernos bajo su sombrilla. Uno, tenemos que aprender a temblar ante la presencia de la palabra de Dios. Dios no es un juego. Mire, no se confunda porque yo de vez en cuando hago chistes aquí. No se confunda porque yo a usted lo abrazo. No se confunda porque yo con usted disfruto estar a su lado y hablar. Cuando yo estoy aquí, cuando estoy predicando la palabra, cuando Dios está hablando, no te confundas, porque si Dios habla, tú tienes que entender que Dios me está usando a mí. Cuando hay un hermano en este púlpito y está hablando y Dios te está hablando, no te confundas que es tu hermano, no te confundas que tú lo conoces. Tienes que entender que si Dios está hablando, tú y yo tenemos que temblar a la palabra de Dios. Porque a veces tendemos en confundirnos. Yo no tengo que tener cara de perro ni tratarlo mal a usted para que Dios ejerza su autoridad sobre mi vida. Esa es la realidad. Porque muchas personas se confunden cuando hablamos, cuando los tratamos bien, cuando somos agradables hacia ellos. Como que ya Dios no está en él. No te confundas cuando tu líder de célula te trata bien, te trata con amor, te trata con cariño. Si Dios te está hablando, ponga atención. Dios dice: oíd palabra de Jehová. Vea qué interesante. ¿Quiénes? Los que la menosprecian. ¿Quiénes? Los que no la valoran. Los que hacen caso omiso a la palabra. Vosotros los que tembláis a su palabra. Muchas personas hoy en día no escuchan la voz de Dios porque no le tienen respeto a Dios. Dios no pierde sus palabras. Dios no pierde su palabra. Si tú no escuchas la voz de Dios, Dios no te va a hablar. Y cuando te hable para decirte: ¿sabes qué? Despiértate, brother. Despiértate, estás mal. Te está yendo. Dios le habla a aquel que tiembla a su palabra. Mateo 5 verso 3 dice: bienaventurados, dices, los pobres en espíritu. Es eso, los que tiemblan a su palabra. Los que entienden que necesitan a Dios para recibir. Tú y yo tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a valorar esa Biblia que tienes ahí, que la dejas ahí en el carro, que la usas solo el domingo que viene, la tiras por allá.
Tienes que aprender a valorar. Dice Jesús, dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que encontrarás la vida eterna. Pero Jesús dijo también, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Si quieres una revelación de Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres escucharlo, tienes que anhelar esa palabra y tienes que tener tus oídos listos, dispuestos a recibir esa palabra y a temblar cuando la escuchas. Le hablo a los que le tiemblan a mi palabra. Porque es que Dios es un tipo enojado. Dios es un tipo que quiere que estemos nosotros todos nerviosos. No. Dios es un Dios que en realidad, escúcheme, esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios honra a los que le honran. Y tú honras a Dios cuando tiemblas al escuchar su palabra. Si estás en sequía porque no has escuchado la palabra de Dios en los últimos meses, es porque hay algo mal en tu vida. Tenemos que aprender a recibir esa palabra con temor y temblor. Dios es real. La primera actitud hacia cómo recibimos la palabra es esa. Tenemos que tener respeto, honra hacia Dios. Tenemos que tener honra hacia Dios. Tenemos que aprender a honrar a Dios. No pierdas el respeto a la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es un libro más. Los ministros no son cualquier persona. La gente que te guía no es cualquier gente. Tienes que entender algo. Si hay alguien que te está enseñando la palabra, esa persona funciona bajo la autoridad de la palabra. Y tenemos que aprender a honrar la palabra que se da. Tenemos que aprender a hacerlo. Segunda actitud que tenemos que tener acerca de la palabra está en Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Vea qué interesante. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Segunda actitud hacia la palabra que tú recibes, tienes que añadirle fe. Diga conmigo, tengo que ponerle fe. Voy a ponerle fe. ¿Sabes por qué tienes que ponerle fe? Porque cuando Dios te habla, Dios es tan sublime. Escúcheme bien. Una de las realidades para que usted sepa que Dios le está hablando es la siguiente. Cuando Dios te habla y Dios te pide algo, por lo general no te va a poner cosas que son fáciles de alcanzar. Escuche bien. Cuando Dios te habla a ti, cuando en realidad Dios te está hablando, la palabra de Dios no va a traer a tu vida cosas fáciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios está en alto, Dios está en los cielos, Dios es mayor que nosotros. Una palabra de Dios es como 1000 de las nuestras. Por lo general, cuando Dios te habla algo, cuando Dios pone algo en ti, cuando Dios pone una semilla en ti, va a ser más grande que tú. Y tú, si no le añades fe a esa semilla, entonces esa semilla va a morir. La fe es el agua que riega la semilla de la palabra de Dios. Si Dios te dice tu familia va a ser salva y tú los miras con los ojos de la carne y tú dices no va a ser salva, mire cómo están de arruinados. Son idólatras, viciosos, mal hablados, no quieren nada con Dios. Mira, aunque baje un ángel del cielo y le diga Dios dice que va a ser salvo, si usted no le añade fe a la palabra de Dios, para nada le sirve. Mejor lee el periódico antes de leer la Biblia, porque le funciona más a favor. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la voluntad de Dios para el ser humano, mientras que cuando lee el periódico está leyendo lo que está pasando. Algunos de nosotros creemos más el periódico que la Biblia. Pero la siguiente actitud de cómo recibir la palabra de Dios es con fe. De nuevo, Dios te va a dar una palabra, pero si tú no la recibes,
Si tú no le añades fe, si no hay fe en ti para esa palabra, Dios te la va a dar hoy. Y escúchame bien, Dios no te va a dar una segunda palabra hasta que la primera se cumpla. Escuche bien. No viene lo segundo hasta que lo primero se cumpla. Gracias, hermano. Si Dios te habló algo y no lo hiciste, y ya ha pasado el tiempo y sigues esperando, te vas a morir, va a pasar el rapto y ahí te vas a quedar. Porque hasta que lo primero no se cumpla, no puede venir lo demás. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de sistema, Dios es un Dios de formatos. Dice la Biblia que en el cumplimiento de los tiempos, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Oye, ¿en el cumplimiento de cuáles tiempos? ¿Dónde tú ves la línea de tiempo de Dios? No la ves ni en el horóscopo ni en el calendario nuestro. Pero Dios tiene sus líneas de tiempo, Dios tiene sus eventos que Él dice en tal momento va a pasar esto. Y Dios nunca va a brincar de un evento a otro ni va a dejar otro botado. ¿Sabes qué? En tu vida Dios tiene una línea de tiempo. Dios dice, yo predestiné para Juan esto y esto. Y hasta que Juan no entienda que él tiene que irse moviendo paso a paso en su vida y que va a ir por de revelación en revelación. Por eso la palabra dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento conforme el día avanza. Si usted ve, nunca va a ser más claro a las 7 de la mañana de lo que fue a las 5. Perdón, nunca va a ser más oscuro, porque lleva un orden. En la palabra de Dios es igual. Si Dios te dio una palabra, mira, escúchame bien, estoy hablando seriamente, no estoy hablando charlatanerías o la gente que piensa que Dios les habla cada media hora. No, yo creo que cuando Dios habla y Dios nos da cosas que van a transformar nuestra vida. Creo que Dios es suficientemente serio. Estamos hablando de cosas pesadas. No estoy hablando de la guía del Espíritu Santo que nos guía todos los días, es diferente. Estoy hablando cuando tú recibes algo que viene de Dios y que va a cambiar tu vida. Tú tienes que entender que si no se cumple esa primera palabra, no te puedes mover a la segunda. Si no eres fiel en lo poco, Dios tiene el principio de la fidelidad en lo poco. Dios va gradualmente. Dios nunca, dice la palabra, que Dios no nos pone cargas que no podamos soportar. La escuela de la fe por eso va gradualmente. Él te dice, ok, mira, Yadira, hoy tú vas a hacer esto. Yadira, para los próximos 5 años de tu vida yo quiero que tú te dediques a trabajar en esta área tuya. Estoy hablando de cosas importantes, ¿verdad? Neri, quiero que en los próximos 5 años de tu vida tú vas a funcionar, vas a trabajar en esto. Una palabra de Dios definida sobre tu vida. Jeremías, fulanito. Pastor, ¿podemos vivir así una vida? No podemos, debemos de vivir así la vida. Si tu vida no está en tus manos, está en las manos de Dios. Si hay alguien a quien tú le tienes que pedir dirección en tu vida, es al Dios de los cielos, porque se la entregaste a Él. Dele un aplauso al Señor. Pero es fe. Es fe. Si Dios te dice, te vas a preparar en estas áreas de tu vida, pero tú dices, no, es que yo cómo voy a prepararme yo en esa área si yo nunca he servido para estudiar. ¿Y quién nos preguntó la opinión nuestra? ¿Ah? Yo siento como que Dios quiere que estudie. O que metas en ayuno, metas en oración, asegure. Si eso es lo que Dios quiere. Pero yo nunca he servido para estudiar. Es que Dios no te está preguntando que si tú has servido para estudiar, que si tú eres inteligente, que si no. Lo que Dios te está diciendo es que Él quiere que tú estudies. Y para que tú puedas moverte ahí, vas a tener que decirle, ok, Dios, yo creo que tú me estás llamando a estudiar. Los jóvenes que están saliendo de la escuela, están saliendo del colegio. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo sé que es lo que tú quieres hacer, pero ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida?
¿Mm? Nos hemos parado a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Yo quiero hacer todas estas cosas. Y hoy enseñamos en la iglesia a que todo lo que usted quiera hacer, Dios se lo va a ayudar a hacerlo. Eso no es así. Sorry. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene cosas que Él necesita que tú hagas. Y tú tienes que buscar la dirección de Dios y decirle a Dios, ok, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando Dios te dice eso, Dios no te va a dar una segunda palabra hasta el momento que la primera se haya cumplido. ¿Por qué nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Porque ya vino la primera vez. ¿Y porque Él le dijo a los discípulos, voy a volver? Voy a volver. Entonces sabemos que hay una segunda promesa. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios te dice algo, está basado en hechos y Él se va moviendo en orden. Nosotros los cristianos la perdemos. Tomé todas estas decisiones, Dios, aquí voy a hacer todas estas cosas y tú me vas a ayudar porque yo tengo fe. La fe no funciona así, la fe funciona basada en la palabra, en lo que recibiste de Él. Y esto se quiebra en varios niveles. Estoy hablando de un nivel a mediano plazo, pero también en el día a día. Entonces, las dos actitudes hacia la palabra que solamente vamos a ver esta noche son esas. Uno, tenemos que temblar hacia la palabra de Dios. Mira, el hecho que tú eres cristiano no quiere decir que tú estás viviendo bajo la presencia de Dios. Porque hay muchos cristianos, especialmente en la iglesia cristiana, póngase en pie, vamos en reverencia a la palabra. Y es puro religionismo, porque una vez que la gente sale de la iglesia ni se acuerda lo que la palabra de Dios dice. Viven como les da la gana. La verdadera reverencia a la palabra es lo que lleva dentro del corazón. ¿Y cómo reverenciamos a Dios? Nuestra vida tiene que ir cambiando, tiene que ir siendo transformada. ¿Cómo reaccionas tú a la palabra? A Jonás le vino la palabra. Oye, Jonás era profeta, era mejor que todos nosotros juntos. Era un profeta de Dios probado. Era un profeta de Dios probado. Y vino la palabra y reaccionó mal. O sea, que eso nos da esperanza a nosotros. ¿Ah? Sí, nos da esperanza. Pero lo que nosotros tenemos que cuidar es entender estas dos simples cosas. Cuando Dios te habla, mira, Dios es serio. Dios merece respeto. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová, el temor a su palabra, el temor a lo que Él quiere que hagamos. Pero la segunda parte es que tú tienes que aprender a aplicarle fe a tu palabra. Mire, porque tú y yo tenemos promesas que Dios ya las puso sobre nosotros. No se han cumplido porque está la semilla enterrada, pero no la hemos regado con fe. Esa es la otra parte de esto. Hay miles de cosas que Dios tiene para ti. Hay miles de cosas que Dios ha preparado. Dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que creen en Él, para los que le siguen, para los que le aman. O sea, para ti y para mí. Dale un aplauso al Rey. Hay miles de cosas, hay cantidades de beneficios, de promesas. Pero todo eso está en lo celestial, todo eso está en lo espiritual. Y la única manera de traer lo espiritual a lo terrenal es por fe. Es por fe. Por eso es tan importante. Tú tienes que aprender a vivir en fe. Cada día, conforme va pasando el tiempo, tiene que ser como una escalera. Cada día tú tienes más fe, cada día tú vas más alto. No podemos confiar en que somos cristianos, que estamos en la iglesia y entonces ya por eso yo vivo en la presencia de Dios. Jonás se salió de la presencia de Dios cuando él decidió decir, no, yo voy
para Tarsis. Segundo, la obediencia nos lleva a su presencia. Escuche bien. Y la desobediencia nos saca de su presencia. Esto es vital que lo entendamos. Obediencia. Santiago, capítulo 4. No recuerdo el verso y no voy a decir para no errar. Pero el verso dice lo siguiente. Oh hombre, dice, tú crees en Dios, bien haces. Pero también los demonios creen y hasta tiemblan. Qué interesante esto. Entonces, el asunto no es solo, ay, ya recibí la palabra de Dios. Uy, ¿cómo hace la gente? Me caigo, me levanto, me caigo otra vez. Yo tengo fe de lo que va a ser. La fe verdadera es una fe activa, es una fe de obediencia. La fe sin obras es muerta. Si tú quieres vivir en la presencia de Dios, tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender a obedecerle a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, escúcheme bien, ya no nos mandamos nosotros mismos. Diga conmigo, yo ya no me mando solo. Ahora me manda el Espíritu Santo. Fíjese que Jesús le dice a Pedro, dice, Pedro, cuando tú eras niño otro te ceñía, dice. Pero viene la hora, Pedro, dice, donde ya tú no te vas a ceñir a ti mismo, sino otro te va a ceñir. Dice la narración, hablando de la muerte en que había de morir. Hablando de que el Espíritu Santo era quien iba a guiar a Pedro aún hasta la muerte. Porque antes de que Jesucristo muriera, Pedro le dijo a Jesús, le juró lealtad total y le dijo, Jesus, I'm with you. Así le dijo Pedro, le dijo, Jesus, a mí me crucifican en la cruz a tu lado, le dijo. Si tú mueres, yo muero. Así le dijo. Tal vez no de San Palero, se lo dijo con seriedad. Le dijo, yo voy a morir contigo. A mí nadie me va a apartar de ti. Sin embargo, Jesús sabía que él no iba a aguantar, que no era su momento. Pero Jesús le dijo, ¿sabes que va a llegar el momento donde tú sí vas a morir conmigo? Como yo morí. Pero ese momento va a ser porque va a haber un cambio en tu vida donde tú ya no es tu decisión. En ese momento Pedro quería él quería decir, yo voy a ir a morir. Era él, era una cosa carnal, era propia, personal. Muchas veces nosotros creemos que hacer cosas que queremos en el nombre de Dios estamos actuando para Dios y que es obediencia. Eso no es obediencia, eso es lo que tú quieres hacer. Dios ni te lo ha pedido. Sí, Dios no te ha pedido nada y tú dices, no, Dios, yo ahora voy a hacer el segundo sacrificio aquí. Y Dios no te ha pedido nada. Entonces estás haciendo un montón de cosas ahí, pero no son relevantes porque no son de Dios. Sin embargo, llega el tiempo donde Pedro tiene que morir por Cristo, literalmente. Y es en la guía del Espíritu Santo. Y eso cuenta. Nosotros debemos de entender que la obediencia a Dios te mantiene bajo la presencia de Dios. Mire, tenemos el ejemplo de Saúl en 1 Samuel 15, todo el 15, pero solamente voy a leer un par de versos, los últimos versos. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Vea qué interesante. Desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy
de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Vea qué interesante. Ve, hermanos, nunca se confíe usted que usted viene a la iglesia. Nunca se confíe usted que usted es muy espiritual. Nunca diga usted, no, es que yo ahora veo angelitos todos los días. Gente que ve angelitos todos los días, ¿usted ha visto? Sí, no. Nuestra vida, la protección de Dios a nuestra vida la asegura una cosa: la obediencia a su palabra. Esto es vital, esto es importantísimo para nosotros. No es lo que usted quiera hacer, no es su visión, no son sus ideas, no son sus sueños ni los míos. Es entender, cuando Dios habla hay que obedecer. Cuando Dios te habla, obedece. Saúl ya era rey, seguro Saúl pensó, no, yo ya la tengo hecha, si ya soy rey de Israel, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me va a pasar? Ya soy el rey. Dios me puso aquí como rey. Tengo la autoridad de Dios. Samuel me ungió, me echó todo el aceite encima. Todavía ando bien peinado, bien aceitadito andado. Pero mire, un error al desobedecer la palabra de Dios, completamente lo sacó. Lo tiró afuera. Ahora, usted y yo tal vez no corramos ese gran riesgo, pensamos nosotros. Sin embargo, mejor no lo tomemos. Debemos de aprender a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Saúl perdió el reinado de Israel cuando Saúl no era nada. Saúl era un tipo todo acomplejado que no servía para nada. Si cuando lo llamaron a ser rey, él se escondió allá atrás de unas pacas de heno. Estaba escondido porque él, no, yo no puedo ser rey. Mire, eso le pasa a muchos cristianos. Cuando recién llegamos a la iglesia, pasamos en el altar ahí, llorando, que parecemos la Magdalena ahí. Señor, soy un gusano, soy peor que la tierra, yo no sirvo para nada, Señor. Y creemos que eso es una gran humildad que tenemos, ¿verdad? Pero conforme vamos subiendo, ya después del líder de célula, y ya usted lo ve que la hermana se comienza a inflar, o el hermano, y ya no escuchan a nadie, ya no siguen a nadie, ya más bien cuando están sentados en la banca están cuestionando todo lo que el pastor dice. No, esto tiene que ser así porque yo soy más espiritual. O predica otro hermano y siguen cuestionando, y no, ese hermano no sabe lo que estaba hablando. Se va perdiendo el orgullo, el respeto a Dios